Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Este es el primer video sobre CSP, Communicating Sequential Processes, que es un lenguaje de especificación que pertenece al área de álgebra de procesos y es muy importante desde el punto de vista teórico y también práctico para la especificación de sistemas reactivos como los que veníamos viendo en State Charts. Lo que vamos a ver es una introducción en base a un ejemplo que van a tener que completar con el apunte de clase que les voy a indicar. Y no va a ser un desarrollo profundo teórico de lo que es CSP o las álgebras de proceso en general. La idea es aprender CSP como un lenguaje de especificación más, con otro estilo de especificación, con otra expresividad, y utilizarlo para modelar problemas concretos y reales. CSP, como les decía, es la sigla de Communicating Sequential Processes, que traducido lo podríamos ver como procesos secuenciales comunicándose, o procesos secuenciales en comunicación, o procesos secuenciales que se comunican, o comunicación entre procesos secuenciales. La traducción la podemos hacer de diferentes formas, pero la idea básicamente es que hay procesos secuenciales que se comunican entre sí y eso nos permite estudiar problemas de concurrencia. Precisamente algo un poco paradójico en el nombre de la técnica del método es que habla de procesos secuenciales, pero sin embargo CSP se usa para problemas de concurrencia, es decir, se usa para modelar y para estudiar problemas de concurrencia. La idea es la siguiente: yo tengo un proceso secuencial que podrían pensarlo como un programa imperativo común y corriente, un proceso secuencial que depende de una cierta variable o de un cierto recurso X, y otro proceso secuencial Q que también depende de esa misma variable o recurso global X. Y estos procesos, si bien tienen cada uno su hilo de ejecución independiente hasta cierto punto, se tienen que comunicar entre sí a través del recurso compartido X. Es decir, de alguna manera P le indica a Q que ha hecho algún cambio sobre X, Q toma ese cambio, hace otro cambio sobre X y van comunicándose a través de X, que lo podemos ver como un recurso compartido. Por ejemplo, podrían ser dos procesos tratando de imprimir en la misma impresora, en donde la impresora actúa como recurso compartido. Este formalismo lo creó Tony Hoare alrededor de 1978-1980. Tony Hoare es el mismo que el de la lógica de Floyd Hoare. Este es otro de sus grandes aportes a la teoría de la ciencia de la computación, en particular en este caso al estudio de la concurrencia. CSP pertenece a un área o a un grupo de métodos para estudiar concurrencia que se llaman álgebras de procesos. La idea es que en un álgebra de procesos las especificaciones o cada especificación toma la forma de un sistema de ecuaciones de procesos. Por ejemplo, el proceso P es igual al proceso Q en paralelo con el proceso R. A su vez, el proceso Q es igual a una especie de disyunción, ya lo vamos a ver, entre el proceso Q1, Q2 y Q3, en donde el operador de paralelo y el operador box, la cajita es ese cuadradito que se llama operador box, son operadores algebraicos, es decir, serían como una especie de suma o multiplicación en un álgebra de números naturales o de números comunes y corrientes. En particular, en un álgebra de procesos estos operadores tienen ciertas propiedades como asociatividad, conmutatividad, idempotencia, en fin, las propiedades habituales de operadores matemáticos algebraicos comunes y corrientes. La idea de Hoare precisamente es que él muestra que es posible estudiar la concurrencia desde una aproximación completamente formal y matemática a través de ecuaciones de procesos, es decir, de definir procesos secuenciales
Acá en particular Q y R pueden ser tranquilamente dos procesos secuenciales que dan lugar a un proceso concurrente P a través del operador de paralelo. La otra de los aportes sumamente importantes, sumamente interesantes de CSP es que si bien P en principio parece un proceso concurrente, un proceso en paralelo, un proceso no secuencial, digamos, se puede demostrar que cualquiera de estas composiciones concurrentes o paralelas en realidad es equivalente a una cierta composición secuencial. Es decir, que en realidad Q en paralelo con R uno lo puede ver desde una perspectiva de concurrencia, de paralelismo, pero también lo puede estudiar desde una perspectiva de secuencialidad. Es decir, uno puede calcular a través de operaciones algebraicas, uno puede calcular el proceso secuencial equivalente a Q en paralelo con R. Y eso es una de las cosas que vamos a ver, aunque lo vamos a ver un poco superficialmente. La idea, nuevamente repito, es utilizar CSP como una herramienta de especificación, como un lenguaje en donde cierto tipo de problemas es muy conveniente, es muy fácil especificarlos en CSP, dan lugar a especificaciones evidentemente correctas y a su vez permiten obtener implementaciones de manera relativamente sencilla, eligiendo probablemente alguna tecnología específica, alguna tecnología de implementación específica para la concurrencia. Que podría ser paso de mensaje, podrían ser variables compartidas, podrían ser semáforos, podría ser cualquier cosa. Se puede modelar tanto cuestiones sincrónicas como asincrónicas, a pesar de que la semántica de CSP para la concurrencia es fundamentalmente sincrónica, pero como vamos a ver también es posible hacer cosas asincrónicas. Así que lo que vamos a ver es, como hicimos con los lenguajes de especificación anterior, vamos a plantear un problema y lo vamos a ir paulatinamente especificando en CSP para ir mostrando diferentes características del lenguaje, cuáles son los operadores, qué propiedades tienen, cómo se escriben las especificaciones, etc. El problema que vamos a estudiar, yo lo llamo celda de producción automatizada, y el entorno del sistema es el siguiente. Tenemos dos cintas transportadoras sobre las cuales hay piezas, hay un robot que tiene dos brazos y hay una prensa. Y la idea es que el robot debe tomar una pieza, sea de la cinta transportadora a la izquierda o de la cinta transportadora a la derecha, y debe dejar la pieza correspondiente en la prensa. El problema es que la prensa solo puede prensar una pieza al mismo tiempo, con lo cual todo este sistema debe estar controlado de manera tal que el robot, cuando ambos brazos del robot llegan a la prensa, solo uno deje la pieza en la prensa hasta que la prensa queda liberada, momento en el cual el otro brazo que estaba esperando puede dejar la pieza. Como las cintas transportadoras pueden funcionar a velocidades distintas, o las piezas que van sobre las cintas transportadoras pueden estar separadas a distancias diferentes, es normal que el brazo del robot, desde que toma una pieza hasta que llega a la prensa, pueda caer o no al mismo tiempo que el otro brazo del robot, con lo cual se requiere una cierta coordinación para dejar la pieza en la prensa. Esto es un típico problema de concurrencia, en el sentido que tenemos dos procesos que deben concurrir sobre un recurso compartido que solo uno de los dos puede utilizar al mismo tiempo. Esto mismo podría ser un proceso para imprimir documentos o cualquier variable compartida entre dos o más procesos. Lo que vamos a ver es un poco las designaciones. Para empezar, para ver, digamos, los preliminares, vamos a ver las designaciones y en la medida de lo posible algo de la primera parte de la especificación de este robot, de esta celda de producción en CSP. Las designaciones para los movimientos básicos del robot y de los fenómenos con los que contamos para hacer la especificación y el conocimiento de dominio de la celda de producción son los siguientes. La primera cuestión es que cada cinta tiene un sensor que indica que hay una pieza transcurriendo sobre la cinta, o que acaba de ponerse una pieza sobre la cinta del transportador. Entonces, acá está la designación.
el sensor de la cinta transportadora detecta una pieza, y lo llamé P. Una aclaración es que en este caso vamos a hacer el modelo del conocimiento del dominio y el modelo de la especificación directamente. No vamos a pasar por el modelo de los requerimientos. De hecho, en los problemas de la práctica y en los exámenes solo les pedimos esos dos modelos, el modelo de conocimiento de dominio y el modelo de especificación, no el modelo de los requerimientos. Entonces, por eso yo ya acá estoy trabajando como para poder trabajar a nivel de especificación. Por otro lado tenemos el brazo o los brazos del robot. Acá también yo hice las designaciones como si hubiera una sola cinta y un solo brazo. Ustedes pueden hacer como ejercicio la extensión, que es trivial, a 2 cintas y 2 brazos de robot. Cada brazo del robot tiene 4 movimientos básicos que están designados acá. El brazo del robot toma una pieza de la cinta y eso se llama take. El brazo del robot comienza a moverse hacia la prensa, eso se llama to press. Acá yo elegí, para simplificar un poco el problema, que cuando el robot llega a la prensa se detiene solo, es decir, hay algún mecanismo dentro del robot medianamente inteligente que hace que se detenga al llegar a la prensa. Un problema un poco más complicado sería suponer que la computadora tiene que medir el avance del brazo del robot desde la cinta hasta la prensa y detenerlo en el momento justo. Eso sería un poco más complejo. El brazo del robot suelta la pieza en la prensa, release. En realidad acá la designación no es del todo correcta, la voy a corregir. Suelta la pieza, vamos a ponerlo simplemente así, porque el hecho de que la suelte sobre la prensa es más un requerimiento. Podría tomar algo de la prensa y soltarlo en la cinta. Y acá lo mismo, vamos a corregir acá y vamos a dejar solo que toma la pieza. Toma la pieza y suelta la pieza. Donde lo haga es un requerimiento, justamente. El brazo del robot comienza a moverse hacia la cinta, to belt. Lo mismo acá. Yo estoy asumiendo que cuando llega a la cinta transportadora se detiene solo y sabe dónde ubicarse. Podríamos hacer un problema un poco más complejo, donde eso lo tiene que hacer el software de control también. Ahora vamos a ver el tema de la prensa. La prensa también se maneja con 4 señales, en este caso 2 controladas por la máquina y 2 por el entorno. Comenzamos por las que controla la máquina. El sistema le tiene que ordenar a la prensa cuándo prensar. Entonces tenemos una designación, la prensa comienza a prensar. Y ese fenómeno se llama press, que va a ser un evento. Cuando el prensado finaliza, queda la pieza prensada en el lugar de prensado y hay que ordenarle a la prensa que de alguna manera libere ese lugar. Imaginemos que tiene algún mecanismo, se abrirá una compuerta debajo y caerá, o tendrá un brazo que mueve y tira la pieza en algún lado, etc. Entonces tenemos también una señal para hacer eso. Se limpia el lugar de prensado y eso se llama remove. Ahora vamos a ver las otras 2 señales y vamos a ver la tabla de control y visibilidad de todos los fenómenos que hemos designado. Los fenómenos controlados por el entorno relativos a la prensa son los siguientes. La prensa avisa cuando el prensado ha finalizado, es decir, la máquina, el sistema, el software le tiene que decir a la prensa: prensa esta pieza. El prensado ese dura una cierta cantidad de tiempo. Cuando el prensado termina, la prensa es la que avisa que el prensado terminó. Es decir, no es el software de control que tiene que contar un cierto tiempo de prensado y ordenar, liberar la presión sobre la pieza. Entonces, el prensado ha terminado, stop press. De la misma forma, la prensa avisa cuando el lugar de prensado está libre. Recuerden que tenemos una señal para decirle a la prensa que remueva lo que está sobre el lugar de prensado, es decir, la pieza prensada. Y cuando esa acción termina, la prensa nos avisa que está libre para volver a recibir una pieza y poder prensarla.
Entonces la prensa está lista para volver a prensar free. Estas dos entonces son señales que nos manda la prensa hacia el sistema. Finalmente existe un switch que permite encender y apagar toda la celda, es decir, en caso de emergencia se puede parar toda la prensa con un botón, imaginemos un botón rojo de parada y hay un botón verde de reinicio. Entonces se enciende la celda de producción, start, y se apaga la celda de producción, abort. Acá les armé medianamente la tabla de control y visibilidad. En principio todos los fenómenos son compartidos, es decir, son S, por lo tanto podemos hacer la especificación, al menos respecto a fenómenos no compartidos, podemos hacer la especificación sin problema. Tenemos que ver de todas formas que no haya requerimientos que impliquen referencias a futuro o restricción de eventos controlados por el entorno. En cuanto a quién controla cada fenómeno, acá se los clasifiqué. Los controlados por el entorno son P, es decir, cuando una pieza es puesta sobre una cinta transportadora y se genera la señal correspondiente del sensor. Digamos, no es la computadora la que pone una pieza sobre la cinta transportadora, es alguien, es una persona u otro robot o lo que sea, que pone una pieza sobre la cinta transportadora. Cuando la prensa deja de prensar, también nos avisa la prensa a nosotros. Cuando está libre, nos avisa al sistema de control. Y obviamente el switch de control general, de encendido y apagado de toda la celda, también es controlado por el entorno, porque es un botón que estará en algún lado por la duda que la celda empiece a funcionar mal por algún motivo y algún operario puede detener la celda. En cuanto a los machine control, o sea, controlados por la máquina, todos los movimientos del robot, take, release, to press, to belt, son todos controlados por la computadora, es decir, la computadora controla todos los movimientos del robot, y también algunos movimientos de la prensa, en particular prensar y liberar el lugar de prensado. Con estos fenómenos, con todos estos fenómenos, en el próximo video voy a empezar a mostrarles cómo modelar en CSP el conocimiento de dominio de algunos aspectos de toda esta celda de producción.